Autodestrucción en el poder. Mario Silva rompe filas y Tarek pierde peso en el tablero chavista. Venezuela en el abismo. Tras la caída de Maduro, el futuro de la nación se define en las cárceles. Escalada sin freno. Estados Unidos solicitará $200 mil millones contra Irán. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 19 de marzo estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El chavismo ya no necesita enemigos. Empezó a devorarse a sí mismo. La expulsión y amenaza de figuras como el comunicador Mario Silva revela una purga interna donde los Rodríguez están desmontando pieza por pieza el aparato comunicacional que antes los protegía, en un intento desesperado por borrar testigos incómodos y reescribir el relato antes de que quienes lo construyeron comiencen a hablar. Génesis Pérez nos cuenta. La salida de figuras incómodas dentro del chavismo y el choque abierto con operadores históricos ha dejado al descubierto la fractura que atraviesa el oficialismo, donde los hermanos Rodríguez intentan tomar control absoluto de la narrativa, incluso si eso implica desmontar la misma estructura propagandística que los sostuvo durante años. Dijeran por allí, el culillo es libre. El político y presentador Mario Silva fue uno de los principales fusibles mediáticos del chavismo, un operador de línea dura desde la hojilla, acostumbrado a atacar, amenazar y disciplinar a quien se desviara del discurso oficial. Ahora ha lanzado advertencias públicas contra sectores sociales y políticos que antes parecían aliados. El conocimiento es poder. Cuando uno sabe, conoce de muchas cosas, tiene de alguna manera el poder en las manos. O sea, es decir, puede uno opinar. Esta confrontación surge tras ser desplazado de espacios vinculados al ecosistema oficialista como Venezuela News y sus advertencias de que posee información comprometedora marcan un punto de quiebre. No es solo un comunicador molesto, es un archivo viviente del sistema. Si yo desapareciera, ya hay instrucciones, porque repito, el conocimiento es poder y yo no puedo seguir aceptando, escúchese bien, que me vean, que me involucren en ese tipo de peleitas absurdas, subalternas, de intereses generalmente, digamos, potenciados por el dinero. No, yo no voy a aceptar esa vaina. Ese patrón no es nuevo, pero hoy se vuelve mucho más visible y peligroso. Ya en 2013, la filtración de un audio atribuido a Mario Silva, en el que exponía fracturas internas, hablaba de tensiones entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y deslizaba denuncias de corrupción dentro del propio chavismo, provocando su salida inmediata del aire y lo convirtió en una baja del mismo sistema que había defendido. El mantenimiento de este aparato también ha implicado recursos millonarios durante años. Medios estatales, plataformas digitales, redes de propaganda y estructuras paralelas han sido financiadas incluso en medio de la crisis, con denuncias recurrentes sobre desvío de fondos públicos hacia maquinaria comunicacional. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, movió piezas dentro del chavismo, pero no necesariamente abrió nuevos espacios y nuevas ideas, sino un reciclaje de piezas. Llama la atención el descenso de Tarek William Saab, de temido fiscal general a jefe de una misión a cargo del Ejecutivo. El giro en el gabinete no es solo quién sube y quién baja, también quién pierde peso. El informe con Quique Frías. Hay un patrón en los recientes movimientos ministeriales en Venezuela. No se trata de cambios, sino de un reciclaje de piezas, una rotación dentro del círculo de poder. Nombres como Jacqueline Faría, Jorge Márquez o Tarek William Saab no llegan por primera vez. Ya han ocupado cargos clave dentro del chavismo y ahora son reubicados en nuevas posiciones. Mira, soy de los que piensan que los cambios que estamos viendo responden a una purga, a una racia que se inició hace unas semanas atrás con los cambios en las ODIs y en las redes y que van dirigidos
a desplazar los mandos más cercanos a Nicolás Maduro. Y por supuesto, serán personas cercanas a la mandataria actual, pues. Aún no se vislumbra que puedan ser funcionarios cercanos a la institucionalidad o cercanos a la oposición. En definitiva, la purga es interna, sigue siendo interna. El caso más llamativo es el de Tarek William Saab. Fue defensor del pueblo, luego fiscal general, dos de los cargos con mayor peso institucional en Venezuela. Desde allí tuvo un rol central en la narrativa judicial del chavismo durante años. Hoy su destino es otro, pasa a encabezar una misión cultural, un movimiento que contrasta con el poder que concentró y que refleja cómo, dentro del propio chavismo, algunos nombres pueden caer en peso y cargo. Y esto tiene que analizarse además en el contexto que comenzó con la visita del jefe de la CIA hace unas semanas atrás, que se reunió precisamente con el militar que hoy es nombrado ministro de la Defensa. No hay señales de apertura ni de ruptura. Lo que se consolida es una estructura cerrada, donde el poder se redistribuye entre los mismos actores para sostenerse en esta nueva etapa. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Mientras el mundo encadena 2 décadas de retroceso democrático, según Freedom House, Venezuela se consolida como el epicentro de esta crisis global. Tras la captura de Nicolás Maduro, bajo la gestión de Delcy Rodríguez, el país se asoma a un abismo de incertidumbre, con un sistema judicial doblegado al poder político y una represión sistemática. Juliana Palmar nos tiene los detalles. El último informe de Freedom House advierte que la libertad global retrocedió en el 2025 por 20º año consecutivo. En este contexto, Venezuela aparece como uno de los países donde el deterioro democrático se profundizó. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, el futuro político del país sigue siendo incierto, ahora bajo la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, a lo que activistas de derechos humanos se han referido como una situación actual delicada del país. Estamos en momentos bastante delicados en nuestro país y si bien es cierto que han sucedido elementos muy importantes y que no podemos pasar por alto, como la liberación de centenares de rehenes, la detención, aunque parcial, de la persecución y algo que parecía impensable, y era que el propio núcleo duro del chavismo entregara a Nicolás Maduro y hoy enfrenta un juicio por narcotráfico. Pero ahora bien, no podemos confundir hechos con una estructura de justicia real. Nicolás Maduro y toda la cadena de mando debe responder por sus crímenes graves de lesa humanidad. Mientras tanto, las cárceles se convierten en un nuevo foco de tensión. Familiares de detenidos protestaron frente al Ministerio Penitenciario para denunciar las condiciones de reclusión en los centros como el Rodeo 1 y el Fuerte Guaycaipuro. Afirman que las restricciones durante las visitas y las condiciones de encierro representan una tortura psicológica y refuerzan la idea de que hoy parte del futuro de Venezuela también se decide tras las rejas. Entramos aquí, pues los familiares haciendo una simulación de lo que vivimos nosotros cuando entramos a la visita en ese lugar, que caminamos aproximadamente 180 pasos para llegar a un lugar a verlos a ellos, en donde ni siquiera tenemos un contacto físico. Y pues de aquel lado se demuestra lo que ellos viven también para llegar al lugar de visita, en donde los llevan encapuchados pero esposados y agachados. Los de color amarillo han sido los que están sentenciados o condenados y los del color azul son los que están en proceso. Quiero destacar pues que todos nuestros familiares son inocentes, que todos esos expedientes están viciados. Finalmente los familiares fueron recibidos en la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario en Caracas, donde expusieron sus denuncias. Sin embargo, aseguran que se les exigió retirar los uniformes que utilizaban en su protesta simbólica. Su principal exigencia, que cesen las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión, y que los más de 508 presos políticos que aún quedan tras las rejas, según las cifras de Foro Penal, sean liberados. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Cambio histórico en Venezuela. Sale Vladimir Padrino López, pieza clave del poder militar durante 12 años. En su lugar, Gustavo González López, un hombre de inteligencia sancionado por Estados Unidos.
¿Es el fin de una era en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o comienza una etapa más dura? Comienza una etapa más dura, quedarse en el poder por mucho tiempo más. Esto es lo que particularmente no entiendo de Estados Unidos, en aceptar estos movimientos que estos sinvergüenzas hacen. Es más de lo mismo, coloca a los corruptos en otros puestos. Se necesita la transición ya y cambio de gobierno. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: el Pentágono pedirá $200.000 millones adicionales al Congreso para continuar la guerra contra Irán. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso $200.000 millones adicionales para financiar la Operación Furia Épica, una guerra de precisión absoluta que su país e Israel libran contra Irán desde hace 3 semanas. Según el jefe del Pentágono, el conflicto, que no tiene un plazo de finalización definido y depende de la decisión del presidente Donald Trump, ya ha logrado destruir por completo la flota de submarinos iraní, inutilizar sus puertos militares y reducir en un 90% su capacidad de fabricar misiles balísticos y drones, con el objetivo de aplastar las amenazas directas contra los intereses estadounidenses sin pretensiones de construcción nacional. Estados Unidos augura un cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vaticinó este jueves un posible cambio de régimen a cámara lenta en Cuba, caso que lo vincula como la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Estas declaraciones coinciden con el rechazo del secretario de Estado, Marco Rubio, a los reportes de prensa que sugerían una negociación con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, sin exigir su salida, calificándolos de noticias falsas en un contexto donde la isla atraviesa una severa crisis económica agravada por el reciente bloqueo petrolero estadounidense. Air Europa adquirió mascarillas de la empresa ligada a Aldama por 2,36 millones de euros. Aún no ha recuperado 205 millones retenidos en Venezuela. Air Europa ha remitido un informe al Tribunal Supremo detallando que en el marco del caso Coldo adquirió mascarillas por 2,36 millones de euros a una empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama, a quien también contrató en 2019 como mediador para intentar recuperar 205 millones de dólares retenidos en Venezuela desde 2013. Esta deuda, originada por la imposibilidad de repatriar ingresos debido a las restricciones cambiarias del país caribeño, sigue sin ser cobrada, lo que, según Globalia, invalidó el pago de honorarios a Aldama por dicha gestión, mientras la justicia investiga las irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia. Irán lanzó el miércoles por la noche una serie de ataques contra instalaciones energéticas en los países de la región del Golfo, tras sufrir un nuevo revés: la muerte de su ministro de inteligencia, asesinado en un ataque reivindicado por Israel. Irán lanzó el miércoles una serie de ataques contra instalaciones energéticas en la región del Golfo, tras un bombardeo atribuido a Israel contra el estratégico campo gasífero South Pars, uno de los más importantes del mundo. El ataque se produce en medio de una escalada marcada por la muerte de altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Inteligencia, y amenazas cruzadas entre Teherán y Tel Aviv. Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier golpe contra su sector energético tendrá consecuencias incontrolables. La ofensiva iraní alcanzó infraestructuras clave en Qatar, incluido el complejo de Ras Laffan, donde se reportaron daños considerables,
Este enclave es esencial para el suministro global de gas, en un contexto donde el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, enfrenta crecientes tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Israel atacó South Pars, aunque aseguró que Washington no fue informado previamente y lanzó una advertencia directa a Irán. Israel no realizará más ataques en relación con este extremadamente importante y valioso campo de South Pars, a menos que Irán, de forma poco sensata, decida atacar a un país muy inocente, en este caso Qatar, escribió Trump en su red Truth Social. En paralelo, Arabia Saudita elevó el tono frente a Teherán, en medio de temores de una expansión del conflicto en toda la región. The kingdom is not going to succumb to pressure, and el reino no va a ceder ante la presión, y al contrario, esa presión se volverá en su contra políticamente, se volverá en su contra moralmente y, por supuesto, como hemos dejado muy claro, nos hemos reservado el derecho a tomar medidas militares si se considera necesario. To take military actions if deemed necessary. La crisis ya impacta a los mercados. El precio del Brent subió cerca de un 5%, reflejando la preocupación por el suministro energético global. Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, alarmado por los ataques contra infraestructuras energéticas susceptibles de perturbar la oferta de crudo. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.